Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline Paloma González Salgado, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 22027656. A continuación les presentaré el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la Reforma Constitucional Mexicana del módulo Derecho Procesal Penal? Continuaré con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, nos da un enfoque a las ideas y que éstas sean difundidas en distintos países del centro hacia otros países centrales o en periferia, y estas ideas surten efectos sobre los intereses de la élite en cada país. Por eso es la gran importancia de seguir a países periféricos y semiperiféricos, para de esta manera hacer un concepto de lo desigual y las diferencias que hay de desarrollo en cada país. También podemos abordar las leyes, sus normas y las políticas públicas y el cómo se difunden en los países del centro hacia los periféricos, su análisis neorrealista de sus relaciones internacionales y cómo analizan su elección del derecho internacional, que nos dice que en los países centrales se puede hacer la imposición de normas, políticas y leyes sobre estados mediante el uso de la fuerza, la amenaza u otras formas para dar un avance hacia sus intereses. La difusión que da puede ser mediante la presión de un capital internacional sobre el país que ya cuenta con un recurso para dar el primer paso para tener efectos hacia una dependencia en su camino. La segunda pregunta nos dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Empezamos con el inquisitivo, que si bien se crea en la Iglesia Católica y sus monarquías, prevalecen en Europa y Latinoamérica entre el siglo XIII y el XIX, y bien se sabe que se implementa la tortura para que de esta forma se dé la confesión, y quien era el imputado no tenía el derecho a presentarse cuando se hacía la confesión o la recolección de las pruebas. Tampoco se podía conocer la imputación en contra, sino antes de ser interrogado por quien fuera el juez. También se contaba con limitantes de las excepciones, había prisión preventiva obligatoria, no había discreción, lo cual nos dice que si un juez o un policía estaba enterado de un delito, el proceso se iniciaba sin antes conocer el grado del delito o las características de quien es el imputado. El juez era el encargado de cada una de las fases para la investigación previa y quien juzgaba cada uno de los elementos acusatorios del juicio oral. Y el público. En conclusión, el sistema inquisitivo es el proceso y el juicio eran de manera burocrática y se llevaban de manera lenta. Por su parte, en el sistema acusatorio, cada audiencia es pública siempre que esté el juez presente en cada una de las partes que están involucradas. La tercera pregunta nos dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores de Latinoamérica? De forma triangular, los actores en los países de periferia son los actores intelectuales y tienen un rol en la difusión de las normas y leyes y las políticas públicas hacia otros países. En cambio, los actores del centro tienen el rol en el proceso de la difusión típica. Por eso es que los actores periféricos tienen alianzas con los actores del centro para hacer el convencimiento de cada una de las virtudes de las reformas. Si bien el Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal se crea en el año 1957 con el único fin de reunir a procesalistas de toda América Latina, España y Portugal, y se da como primer presidente a Aniceto Alcalá Zamora y Castillo, que era un procesalista penal español, quien fue exiliado de Argentina y de México en lo que duró el régimen franco, y quien surgió y sugirió la creación del Código Procesal Penal para los países de Iberoamérica, y que también fue el primer proyecto del instituto y que redactaban los modelos para integrar la economía y la política en América Latina que se necesitaban, y en su momento se movió para una regionalización de estos países. Para terminar, pues el texto nos da un enfoque en que México pertenecía a un país periférico, y si bien las reformas que conocemos nos llevan a que es un trabajo que se realizó en países del sur para así quitar un modelo inquisitivo que se tenía y que se manejaba,
para poder tener derechos y que se validara a cada individuo. En México se tuvo que adoptar este modelo acusatorio para velar por cada uno de los derechos humanos, y si bien cada autor fue activista y promotor para que este problema y cada problema que se daba tuviera una solución, cada experto también tuvo el rol que le tocaba para que la difusión se diera de manera correcta y se hicieran estos cambios para bien de una sociedad. Gracias.